yo, el secretario científico de la escuela. Hoy tenemos el gusto de tener a la Secretaría Académica con la jornada de alumnos. Así que le doy la palabra a Inés Gutiérrez. Inés. Bueno, gracias. Buenos días. Soy Inés Gutiérrez, soy la secretaria académica de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y la coordinadora de las carreras de la Escuela de Posgrado en Psicoanálisis de la Universidad de La Matanza. Y bueno, hoy tengo el gusto de recibirlos en esta actividad tan importante para nosotros como es la jornada, donde los alumnos y las alumnas presentan los trabajos que han elaborado en los seminarios, ya sea de la maestría en psicoanálisis o de la especialización en psicoanálisis con orientación clínica en adultos. Estas dos carreras son las que tenemos en convenio la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia y la Universidad de La Matanza. Así que bueno, antes de darle la palabra a Ramiro Bergaña, con quien comparto la coordinación de la Secretaría Académica, y que va a dar él los lineamientos para la actividad de hoy, quiero saludar muy especialmente a Adrián Hermida, que no sé, no lo veo, pero bueno, debe estar por ahí, que es el secretario de la Escuela de Posgrado de la Universidad de La Matanza, a los colegas miembros de FLAPSIP, que también nos acompañan desde distintos lugares de Latinoamérica, a los docentes de nuestra casa por su apoyo incondicional de siempre, y muy especialmente también a los colegas en formación que hoy van a compartir sus trabajos con nosotros, y a sus invitados especiales. Así que bueno, Ramiro, cuando quieras, empezamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es una alegría, como siempre, estar coordinando la jornada de alumnos y alumnas. Ya llevamos varios años haciendo esta actividad. Yo llevo más de 10 ya coordinándola, así que para mí es un trabajo como muy gratificante el poder empezar a mostrar las producciones de nuestros alumnos y alumnas de todas nuestras carreras, tanto maestría, especialización, niños, ¿no? Es justamente un espacio muy enriquecedor para todos, porque es cuando los alumnos se encuentran del lado de poder mostrar todas sus producciones y que sus docentes y colegas puedan participar escuchándolos, y que además las producciones que hacen tengan otro alcance, ¿no? Que no sea solamente tal vez las clases para los que escriben los trabajos o hacen esos trabajos. Entonces la idea de compartir siempre es algo que nos gusta mucho. Año a año viene creciendo, venimos cambiando modalidades, presenciales, virtuales, pero creo que siempre el espíritu sigue estando, que es el de compartir, y que viene creciendo año a año. Este año además compartí la coordinación con Silvia Lastra, con quien fuimos armando esto, que va a coordinar también otras mesas. Así que la verdad yo estoy muy contento, la Secretaría estamos muy contentos, y creo que es un muy buen lugar que los docentes de la escuela también valoran mucho, y los alumnos, por eso es tan importante. Les cuento un poco cómo es la idea del trabajo de esta jornada. Tenemos 9 trabajos, nos vamos a dividir en 3 grupos. Cada grupo va a estar coordinado por un integrante. Yo voy a coordinar un grupo, Silvia Lastra va a coordinar el otro grupo, y Verónica Ginocchio el tercer grupo. Cada uno de esos grupos nos vamos a subdividir ahora, mágicamente con el Zoom, y la idea de trabajo es, se van a leer las producciones de los alumnos, primero se va a leer, se va a comentar ese trabajo, y después, como en toda dinámica de los miércoles, se abrirá al público para poder generar un intercambio, preguntas y demás. Y unos 15 minutos volveremos todos acá para hacer una puesta en común y para poder, bueno, celebrar un poco el encuentro todos juntos, ¿sí? Así que ahora Cintia va a hacer su magia y nos va a transportar. Así que tengan paciencia, por favor, un ratito, a que nos acomodemos todos. Esto nos va a llevar unos minutitos, tal vez poco, pero tengan paciencia a que suceda eso. Les sucede casi a diario, cuando tiene ansiedad. A sus 12 años le diagnosticaron bulimia y luego anorexia. Refiere que tiene desmayos y convulsiones nuevamente desde hace 2 años.
Le realizaron múltiples estudios diagnósticos sin hallar evidencia de causa orgánica. Tiene desmayos y ausencias semanalmente. Le suceden sobre todo al mediodía cuando están por ir a almorzar o cuando tiene que salir de su casa para concurrir a su tratamiento. En el día de hoy volvió a tener lo que ella denomina una convulsión. Tenía que salir de su casa y sentía que no tenía ganas de hablar para venir al tratamiento. Durante la convulsión escuchaba a su mamá que le decía que se levante, que tenían que salir para el hospital, que no sea infantil y que sabe que lo que hace lo está haciendo a propósito. Luego de haber comenzado a realizar tratamiento hace 3 meses, las convulsiones aumentaron durante el primer mes, disminuyendo en frecuencia progresivamente los siguientes 2 meses. Inicialmente le costaba mucho verbalizar y expresar sus emociones. Lentamente va pudiendo alojarse en el dispositivo y participar en los espacios grupales. Se ha empezado a trabajar acerca de la relación inseparable que tiene con su madre, las dificultades para aceptar el vínculo con su padre y sobre su sexualidad, siguiendo los tiempos de la paciente. Evolución estable y sin mejoría en su sintomatología alimentaria. En función de la viñeta presentada, me hago preguntas. ¿Qué influencia tuvo la escena del colectivo a los 12 años en la sexualidad de Abril? ¿Cómo se anuda esto con su primer episodio conversivo a los 6 años? ¿Qué asociación se podría establecer entre las pseudoconvulsiones, conversiones, con el mencionado episodio? ¿En qué episodios traumáticos infantiles hundirán sus raíces su dificultad para tramitar sus estados emocionales y de ansiedad? ¿Qué entrañarán esos gritos que a diario son extensión de lo que vivencia como ansiedad y frustración? ¿De qué amenaza puberal buscará reaseguro con la negación a alimentarse y su consecuente perpetuación del cuerpo infantil? ¿Qué traumas psíquicos en su vida sexual infantil serán los asociados a los síntomas que supongo histéricos y obsesivos que ella denomina convulsiones, que disminuyen en frecuencia desde que empezó el tratamiento? Ahora hacemos la articulación con los textos que cité de referencia. Siguiendo a Freud, los síntomas histéricos conversivos de Abril son representaciones simbólicas de traumas psíquicos, que por particulares condiciones impidieron la elaboración consciente de las masas de afecto que les correspondían, y por ello se facilitaron por una vía normal en la inervación corporal. Las expresiones de afecto estrangulado devienen en conversión. En las neuropsicosis de defensa, Freud en 1894 plantea que las pacientes presentan en la histeria una escisión de la conciencia. El origen de los estados de doble conciencia hipnoides. Una situación traumática se podría convertir en causa para síntomas histéricos. Son estados de ensoñación despierta, dice. Puede haber pensamientos que se oponen al yo del paciente, por inconciliables, expulsándoselos de la conciencia. Se impone una doble conciencia o conciencia segunda a donde será enviado, a un grupo psíquico segundo. Escisión de la conciencia adquirida. Las cosas que se piensan son contrarias al yo, son un mecanismo defensivo según Freud. La conversión defiende al sujeto del sufrimiento psíquico que ocasionaría el ingreso de una representación inconciliable por dolorosa con la primera conciencia. En personas del sexo femenino, esas representaciones inconciliables se originarían del vivenciar y el sentir sexuales. En el caso de Abril, conocemos que ya desde los 6 años presentó sintomatología conversiva, que al momento del tratamiento no recuerda precipitada por qué motivo. En la histeria, el modo de volver inocua a la representación inconciliable es transponer a lo corporal la suma de excitación, produciéndose una conversión. En este caso hablamos de desmayos, pseudocrisis comiciales que presenta Abril. La conversión puede ser total o parcial, sobrevendrá en aquella inervación motriz o sensorial que mantenga un nexo con la vivencia traumática. Abril pierde el control de su cuerpo, así como la desrealización y distorsión en la percepción de su imagen corporal, devenido en trastorno de la conducta alimentaria. El método catártico de Freud propone descargar la excitación de la representación desde la palabra, desde el cuerpo al psiquismo. En el caso de Abril, en el momento en que fue tocada por un extraño en el colectivo, no pudo pensar, ni tampoco actuar, quedó paralizada. Desde ese momento reaparecieron los síntomas conversivos interpretados inicialmente como crisis epilépticas y ausencias. Hasta el momento podríamos decir que se realiza un tratamiento catártico con Abril. Se trabaja en el aquí y ahora, sin interpretaciones, siguiendo el discurso de lo que va relatando
en el tiempo que sus posibilidades le permitan. Siguiendo a Freud, si una persona predispuesta a la neurosis para defenderse de una representación inconciliable se separa la representación del afecto, éste permanecerá en el ámbito psíquico. La representación ahora debilitada queda segregada de toda asociación dentro de la conciencia, pero su afecto liberado. Se adhiere a otras representaciones en sí no inconciliables, que en virtud de este enlace falso devienen en representaciones obsesivas. La preocupación permanente por su cuerpo y los alimentos que ingiere Abril desvían su tensión psíquica y esto permite desplazar por falsos enlaces con la sobrevaloración acerca de su alimentación y su imagen corporal. Son un sustituto o un subrogado, un desplazamiento por falso enlace. En Abril podríamos preguntarnos qué descarga con cada grito incontenible cuando se frustra, o con cada caloría que cuenta, o en la distorsión de su imagen corporal que presenta. Palabras de cierre, tomando de referencia a los estudios de 1895 de Freud con Breuer, en la conciencia segunda quedará enterrado como una amnesia lo que había resultado traumático. No se recordaba lo que se inscribía, una causa no sabida para resolver el síntoma. Podemos hipotetizar en Abril la presencia de una neurosis mixta, neurosis de conversión, así como una neurosis obsesiva. Los hechos traumáticos dejan una inscripción con registro afectivo. El síntoma aparece cuando se estrangula el afecto separándolo de la representación. La energía se puede canalizar asociándola o gastándola. El afecto se puede gastar en nuevas asociaciones o acciones. En el caso de Abril, frente al ser tocada por un hombre, queda paralizada. Una situación traumática que no puede asociar ni descargar. La representación queda inscripta en una doble conciencia. Con Abril, mucho queda por recorrer en su tratamiento. En la medida en que habla de las causas de su angustia, disminuyen los síntomas. Es necesario que pueda poner en palabras a la causa primaria para que le permita diligenciar el afecto estrangulado, para poder tramitar y dilucidar el origen de la carga afectiva que emerge como una fuerza que la paraliza una y otra vez al punto de generarle un grito ahogado o el aflojamiento de todo su cuerpo, perdiendo el control una y otra vez, como si fuera una crisis epiléptica. Una descarga eléctrica en toda su ser. Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar el comentario. Hola, buen día, ¿qué tal? A mí me tocó leer el trabajo de Carlos, soy Enzo. Muy bien. Ahí te veo. Ok. Bueno, primero quería decir que la verdad que me gustó mucho el trabajo de Carlos. Me gustó cómo lo fue desplegando, ¿no? A partir de la viñeta, cómo lo va desplegando y cómo lo va articulando con la teoría, ¿no? Eso en primer lugar. Después lo que me gustaría resaltar, remarcar, son las preguntas que se hace Carlos, ¿no? Que me parecieron como súper interesantes. Y imagino yo como que le van a resultar como guía después para el tratamiento de esta paciente, ¿no? Me parece que se pregunta mucho por el sentido de los síntomas, ¿no? Y esta cuestión interesante también de la primera pregunta como de unir los dos episodios, ¿no? De lo que pasó a los 12 años de la paciente con lo que pasó a los 6, ¿no? Después también marqué, bueno, la pregunta que se hace por los traumas, ¿no? O la raíz de estos síntomas, cuál es el significado o el sentido que tienen, ¿no? Y también me gustó esta idea como de la pubertad como un momento de cambio y también como una amenaza, ¿no? Esto que él lo formula como una pregunta y que yo entiendo también como una hipótesis, ¿no? Como de defenderse a través de la anorexia de esta amenaza que implica para ella la pubertad, ¿no? Eso me pareció original e interesante. Y después resalté un último, me llamó la atención una última cuestión, que es cuando él habla del método catártico, ¿no? Y me preguntaba un poco por el valor que le da él en el tratamiento, en este momento del tratamiento, quizá que después para el intercambio, bueno, cómo lo trabaja ahí el método catártico y cómo lo entiende, ¿no? Bien. Bueno, eso es lo que, okay. Muchas gracias. lo que quería resaltar. Tenemos alguna del método catártico ya en el chat, luego iremos a eso.
Ah, ok, ok. Bien. Bueno, vamos a pasar a el trabajo de Verónica López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar. Veo a algunos compañeros, también algunos profesores, así que bueno, muy contenta de poder participar. Bueno, yo soy estudiante de la maestría en psicoanálisis y voy a presentar este trabajo que lo titulé Pegan a unas niñas. Bueno, paso a la lectura. Freud en su texto Pegan a un niño trae a colación la fantasía del mismo nombre y plantea su universalidad e importancia, pese al hecho de que no siempre se confiese en los análisis, y de hacerlo será después de transcurrido largo tiempo y no sin resistencia. Llamo la atención sobre el término utilizado por Freud, confesión, que nos remite por un lado a que se trata de algo privado, secreto, solo contado en la más estrecha confianza, y por otro lado, que sería expresión de la existencia de la culpa, lo que evidencia su conexión con lo prohibido o reprimido, de lo que ocasiona vergüenza, de lo que está mal al extremo de no poder siquiera ser pensado. Lo llamativo para Freud es que en el relato de la fantasía no existen elementos significativos que permitan establecer de dónde provendría dicha culpa y el carácter de confesión. Su enunciado está en voz pasiva. Pegan a un niño o un niño es pegado por... El sexo del niño pegado es indistinto y el grado de indeterminación es tal que en un primer momento no se puede discernir si se trata de una fantasía sádica o masoquista. Todos estos elementos le hacen pensar que esta fantasía es la manifestación, el resultado final de un trabajo represivo. Es decir que va a haber elementos olvidados y otros desfigurados. A partir de reconocer su importancia, comienza a investigar y a intervenir en los análisis en la dirección de discernirlos. De este modo, Freud, partiendo del enunciado indeterminado, pegan a un niño, va a ir reconstruyendo el proceso que llevó a la conformación de la fantasía. Así descubre que esta fantasía cambia más de una vez respecto del vínculo con la persona fantasiadora, su objeto, contenido y significado. La primera fase de la fantasía sería el niño es azotado por otro. Es una fantasía sádica. El sexo del azotado es indistinto. Nunca el niño fantasiador es el que pega. Es un adulto que termina discerniéndose como el padre. El padre pega al niño que yo odio. En la segunda fase, operando el mecanismo de vuelta contra la propia persona y otros mecanismos predípicos, el que fantasea pasa a ser el azotado por el padre. A esta fantasía se le añade el placer de corte masoquista. Esta fase, según Freud, es la más importante y grávida en consecuencias. Es el resultado de una construcción en análisis, dado que permanece inconsciente. Cabe mencionar aquí que, como toda construcción en análisis, se verifica lo acertado de la misma en sus efectos. Freud explica en Construcciones en Análisis que el analista procede extrayendo sus conclusiones a partir de unos jirones de recuerdo, unas asociaciones y unas exteriorizaciones activas del analizado. Se construye insertando piezas, elementos en las lagunas de lo que ha caído bajo represión en épocas primordiales olvidadas. Freud plantea que estas piezas no se insertan desde la arbitrariedad, sino que se trata de una necesidad lógica en virtud del material con el que sí se cuenta. La tercera fase se aproxima a la primera. El que pega es alguien indeterminado o un subrogado del padre. Suelen aparecer varios niños. El fantasiador no aparece en el relato. Y si se le pregunta, dice que puede ser que esté mirando. El nexo con la fantasía intermediaria y que la distingue de la primera fase es que es portadora de excitación sexual y deriva en onanismo. Se trata de la forma sádica de la fantasía, pero la satisfacción ganada es masoquista. Es decir, que los niños que son pegados son sustitutos del yo. A partir de toda su investigación persiguiendo sus transformaciones,
llega a la conclusión de que la fantasía de paliza y otras fijaciones perversas análogas solo serían unos precipitados del complejo de Edipo, por así decir, las cicatrices que el proceso deja tras su expiración. Además, expresa las aspiraciones hacia los objetos primarios, padres, antes de que el complejo de castración interviniera y luego de que sí lo hiciese. Muestra la ambivalencia en el vínculo con ambos padres y la rivalidad con los hermanos. Todo esto es lo que establece su importancia para la formación del psiquismo y justifica su represión. En la primera fase de la fantasía, Freud discierne la primera elección de objeto, incestuosa, y cómo alcanza respecto del mismo aspiraciones pertenecientes a la fase de organización fálico-genital. Con respecto a los hermanos, el planteo en el que predomina el sentimiento de rivalidad es que la visión de que estos sean pegados por una figura que hace las veces del padre implica que no son queridos, se los rechaza, y de ello se deduce que el amado es el fantasiador, recuperando en la fantasía la omnipotencia infantil. Al hacer aparición el complejo de castración, deben reprimirse los deseos incestuosos, con la consiguiente culpa por los mismos. Estos, sin embargo, permanecen en lo inconsciente, proliferan allí y exigen una expresión. La fantasía entonces se transforma, resultando ser una formación de compromiso, que a la vez expresa lo incompatible con la conciencia y lo reprimido. Por un lado, como fruto de la represión y el sentimiento de culpa por los deseos incestuosos. Ahora, el que es pegado por el padre es el fantasiador, insusceptible de conciencia para el analizante. Por lo que ha deseado, se merece un castigo. Por el otro, como fruto de la represión, se produce una regresión a una fase previa de la evolución psicosexual, punto de fijación de la libido, fase sádico-anal. Es decir que, según la lógica propia de esta fase libidinosa, el ser pegado, el ser dominado por el objeto amado, resulta ser un acto erótico. En este sentido, a través de la fantasía se expresan el sentimiento de culpa, el castigo que se merecería por los deseos incestuosos y a la vez en forma deformada, siguiendo la lógica de la fase anal, los deseos incestuosos mismos. Sumado a lo antedicho, respecto del análisis de la fantasía, Freud plantea que en ella se muestra al sujeto en determinada posición en relación a los vínculos con los otros, especialmente la posición erótica. Traigo a colación para reflexionar sobre alguna de las coordenadas desarrolladas el caso de una paciente que llamaré Paula. Después de 6 años de análisis, Paula relata en sesión la siguiente escena, que según ella es crucial en su vida. Ella es una niña pequeña y sus hermanas adolescentes. Discuten acaloradamente con su padre. Este tipo de discusiones eran habituales, desde siempre, desde que tengo recuerdo, y aclara que también se continuaron en el tiempo. Paula es la menor de 3 hermanas que tienen 10 y 8 años más que ella respectivamente. Lo que establece como desde que tengo recuerdo remite al comienzo de la adolescencia de sus hermanas. Sin embargo, este recuerdo en particular fue un antes y un después para ella. El padre enfrenta a sus hijas adolescentes recriminándoles por una salida, por una llegada tarde, con fuertes gritos, y se dirige en su conducta física y verbalmente agresiva hacia la hermana mayor. La otra hermana adolescente, la del medio, salió en defensa de la mayor, y el padre se dirige hacia esta última, la agarra por el cuello y la pone contra la pared. Ante este exceso de violencia, Paula primeramente queda paralizada hasta que puede reaccionar y corre a los gritos pidiéndole ayuda a su tío que vive en la casa lindera. Este acude a la casa de su hermano, lo detiene y todos se van a dormir. Al día siguiente, las hermanas dejan la casa paterna. Este relato no queda como un recuerdo traumático aislado, sino que empieza a entramarse con otros que trae la paciente. Se hace productivo y da cuenta de que este recuerdo, como todo recuerdo, es encubridor y tiene una importancia central, por lo que se puede hipotetizar que se trataría de la fantasía pegan a un niño. En este caso, pegan a unas niñas. Un ejemplo de otros relatos que se entramaron con este es el relato de un sueño llevado al análisis tiempo después.
Ella estaba en la casa paterna, salía de su cuarto y se encontraba en el hall central con su padre y con una mujer joven como ella, conocida del trabajo, con la que el padre discutía. No sabía por qué. Como de costumbre, dice, medió. Trató de explicar y aplacar la violencia. Intervino para que el conflicto terminara. Cuando finalmente su intervención parece haber surtido efecto, el padre lleva en su auto a esta joven y la dejan a ella sola. El padre más bien parece enojado con ella. Está lloviendo y tiene que viajar de provincia a capital en transporte público en ese clima adverso. En este periodo de análisis empieza a desarrollar cómo las constantes discusiones, las idas y las vueltas a casa de esas hermanas que ocurrieron en distintas ocasiones tienen que ver con la salida exogámica de estas, cómo el padre exigía que los vínculos afectivos se restringieran al hogar y a otros grupos de características endogámicas, como lo es el grupo de la iglesia, a cuyas actividades podían ir las hijas sin problemas ni recriminaciones. Paula se presenta como una persona con logros a nivel intelectual y laboral, con amistades dentro del grupo permitido por la familia, inhibición para desarrollar lazos afectivos eróticos por fuera de los vínculos familiares y de amistad permitidos, tal como aparece expresado desprendiéndose de esta escena que ella relata. Le cuesta mucho mostrarse, quedando siempre en el lugar de la que median los conflictos, aunque generalmente ante los mismos se paraliza en un primer momento, y luego puede reaccionar de un modo generalmente muy eficiente. Cabe destacar que su profesión implica mediar en los conflictos de otros. Sin embargo, cuando estos son muy fuertes, pese a que puede reaccionar, sufre al rato o al día siguiente fuertes contracturas que la llevan a descomponerse y o a la constipación. Cabe señalar que al comienzo del análisis sufría de estos síntomas y ella los atribuía meramente a la alimentación y problemas posturales. Y luego, de un tiempo de análisis, notó que esos malestares coincidían generalmente con episodios altamente conflictivos. Por su parte, en sus propias relaciones, ni siquiera era pensable que los conflictos fueran algo propio de los vínculos. Para ella, cualquier conflicto significaba algo absolutamente destructivo, más allá de lo que ella pudiera intelectualizar y afirmar conscientemente. A partir del trabajo de análisis, también pudo ir realizando asociaciones con estos temas y se le fue haciendo posible entonces pensar en las contracturas y constipaciones desde otro lugar, así como también en el lugar que ella ocupa en la dinámica de los vínculos en su vida profesional y personal. En estas escenas, las traídas mediante el sueño y aquella que llamé la fantasía pegan a unas niñas, se puede ver su posición respecto de los vínculos primarios y las consecuencias de ese posicionamiento. Al pensar ambas escenas en relación, entre otras asociaciones, Paula pudo encontrarse a sí misma siendo obediente, una adolescente sin salidas, con amistades dentro del grupo religioso aceptado por su padre, siempre acompañando a la familia, nunca llegando tarde, asumiendo la moral familiar pese a sus propias posiciones, que en muchas ocasiones entraron en contradicción con esa moral. Se encontró inhibida y aniñada en el plano afectivo erótico y con una fuerte dificultad para mostrarse, una actitud de evitación de los conflictos a cualquier precio, llegando a influirle físicamente. Le hacen mal los conflictos y sin embargo a la vez se le encuentra ahí donde hay conflictos, mediando. Pese a todo su sacrificio, su padecer, su sumisión, siempre se habla de otros, siempre queda en un segundo plano respecto del amor de su papá, según ella dice. En la escucha pude reflexionar que en el hecho del sacrificio, sumisión, estar ahí donde no quiere estar, situaciones de conflicto, puede encontrarse la satisfacción masoquista, a la vez que el castigo por los deseos incestuosos. Sus síntomas como formaciones de compromiso y su posición en las distintas situaciones relatadas, por un lado, expresan su adaptación a los mandatos paternos y a la vez resultan ser su vida sexual íntegra, dado que nunca tuvo ningún encuentro amoroso de otra índole. Podemos leer en los relatos de la paciente que obtendría una satisfacción masoquista con inhibición de la vida erótico-genital.
Su vida erótica se desarrolla mediando entre conflictos de otros. Le hacen mal los conflictos, sin embargo se le encuentra ahí donde los hay, y como resultado manifiesta constipaciones, expresión del erotismo anal y contracturas que la descomponen. Su posición la dejó atrapada, con un alto costo en su vida afectiva y afectando su vida laboral, por lo cual demandó análisis. En el espacio analítico encontró un lugar donde pudo ser escuchada y hacer pensables ciertas cosas y con ello empezar a modificar su posición. Bien, muchas gracias. Pasamos al comentario. Bueno, me pareció sumamente interesante el trabajo de Verónica, porque está muy claro, muy bien expresado, un montón de conceptos. Uno va, a medida que va avanzando en el texto, arborizándose en ideas que son disparadoras en relación a teorías que va leyendo, primero partiendo de la fantasía de Pegan a un niño, en donde uno se pregunta, bueno, respecto de lo que es la fantasía y un deseo inconsciente edípico, en este caso, bueno, de carácter masoquista, como lo define, cómo queda atravesada la vida de la paciente, ¿no? de Paula, el carácter de confesión y de lo resistencial asociado a la fantasía de la paliza, ¿no? De ser azotado, y en donde la paciente puede, a través del piso transferencial, atravesar esto que es privado, secreto, y entrar en confianza en el análisis, y por otro lado, acceder y trabajar en terapia lo que es la represión, producto de la culpa, de la vergüenza y el olvido, y todo lo que se presenta como desfigurado. Muy interesante las tres fases, cómo están presentadas y cómo se pueden ir identificando en Paula, en su historia. Me parece muy importante todo el proceso de represión y de cómo fue atravesando la sexualidad infantil. Desde ahí yo empiezo a hacerme preguntas que se me van desprendiendo del texto, que tienen que ver con qué cicatriz narcisística dejó en Paula toda la vivencia de violencia, y cómo habrá sido su primera infancia, ¿no? Porque Freud en este texto lo que plantea es que serían los primeros años de vida, hacia el 5º año, y sobre todo, y al atravesamiento del complejo de Edipo, que se da esta fantasía en 3 fases, y pone énfasis en la participación de la familia, de los hermanos, del padre, y acá no hay una madre, no aparece la figura materna en el texto, no hay una intervención materna, hay un padre violento y unas hermanas que bueno, llegan a la exogamia producto de la violencia del padre, ¿no? Y a instancia del padre del tío que separa. Entonces, una de las preguntas que se me instalan también es esto de la compulsión a la repetición, porque evita los conflictos y sin embargo trabaja, o parecería que permanentemente repite esto de estar en la escena, que en lo que sería su hogar y su familia nuclear, lo lleva después a la práctica diaria y lo repite compulsivamente. Me pregunto qué pasó en su infancia, entre los 2 y 5 años, para que justamente quedara instalada en este lugar. Después, bueno, como la perversión no está solo circunscripta a la vida sexual del niño, ¿cómo fue la trama de las relaciones familiares en toda esta etapa de la vida que desconocemos? Me pregunto, bueno, cómo fue la génesis de lo que tiene que ver con la sintomatología, y para desarrollar la predisposición en Paula para justamente que se instale la neurosis y dije esta cicatriz, ¿no? que es imborrable. Y cómo estas experiencias traumáticas van apareciendo como recuerdos encubridores o desfigurados, y se van dilucidando en la sintomatología y el determinismo en la terapia. Y después, pensando en lo actual, Freud esto lo plantea en un escenario que es epocal, que cuando los niños presencian cómo los maestros castigan a los compañeros y se activan las 3 fases de lo que es la fantasía de paliza. Y yo lo pensaba, si a veces esto uno no lo podría homologar con escenas que traen los pacientes a la psicoterapia, en donde hay maltrato por parte del jefe hacia alguno de los compañeros, y los pacientes se muestran ambivalentes, por un lado porque gozan viendo cómo sufre el compañero, y por el otro lado después se sienten también victimizados cuando les pasa. Entonces, si no se podría traspolar a la época actual
esa vivencia que Freud cita en la escuela a lo que es lo laboral actual, y si no sería un subrogado. Y si no tiene que ver a veces también, en el caso de Paula me preguntaba también si esto de los conflictos, ¿cuál sería el subrogado paterno, ¿no? ¿Quién es el que le pega actualmente? Bien, muy bien. Bueno, gracias. Vamos con Bueno. el trabajo de Enzo Muya. Bueno, yo estoy cursando los últimos seminarios ya de la especialización. Como trabajo final del seminario de Psicopatología 4, dictado por Nora Rabinovich e Inés, hice este trabajo que hoy presento. Lo titulé Pobre Jessie. Una expresión común entre quienes han visto la serie televisiva Breaking Bad es la que titula este trabajo. Ante cada situación desgraciada que se repite en la vida de uno de sus personajes, el espectador suele sentir que injustificadamente es castigado por la vida y exclama, pobre Jesse. Jesse es uno de los personajes principales de la serie, junto a Walter White, su ex profesor de química y actual socio en el negocio de la producción y venta de metanfetamina. Describiré el argumento para explicar el lugar que ocupa este personaje en la trama y luego intentar articular algunos conceptos de Freud en relación al masoquismo. En el comienzo de la historia vemos un profesor de química, Walter, que lleva una rutinaria vida familiar. Convive con su hijo adolescente y su esposa embarazada. Un diagnóstico de cáncer de pulmón, que oculta a su familia, da un vuelco a sus valores y expectativas en la vida y lo impulsa a hacer algo arriesgado para dejarles algo a los suyos. El cuñado de Walter es un funcionario de la DEA, la Administración para el Control de Drogas, quien amistosamente cuestiona la vida aburrida que lleva y lo invita a acompañarlo en algún allanamiento para que sienta la adrenalina de un trabajo arriesgado. La escena que une a los dos protagonistas lo tiene a Walter como espectador de una redada a un laboratorio casero de metanfetamina y a Jesse escapando por la ventana de la casa contigua ante la llegada del marido de la mujer con la que estaba. El laboratorio allanado era propiedad de Jesse y el único arrestado un amigo de él. Vivían de un modo despreocupado, produciendo para hacer algo de dinero, pero sin grandes ambiciones. Walter descubre en el laboratorio un modo de cocinar descuidado y un producto mediocre que él piensa que puede superar. En Jesse reconoce a un antiguo alumno, inteligente pero irresponsable. Decide buscarlo y hacerle la propuesta de trabajar juntos hasta alcanzar un monto de dinero que cubra las necesidades de su familia cuando él ya no esté. No muy convencido y presionado por Walter, Jesse acepta. En este punto empieza a desplegarse la trama y a revelarse una relación especial entre los dos protagonistas. Jesse vive solo en la casa de una tía fallecida a quien cuidó largo tiempo de una enfermedad terminal. Tiene dos amigos que lo visitan para jugar videojuegos y drogarse con él. Es un personaje solitario, sin vínculos significativos en su vida y que parece no tener un lugar en el mundo. Su refugio es la droga y suele mantener relaciones sexuales con una prostituta en un motel oscuro lleno de adictos. Parece que la vida lo maltrata y que no encuentra el rumbo. Algo más avanzada en la historia aparece la familia de Jesse. Es él quien acude a ellos pidiendo una nueva oportunidad. La madre culposa y un padre severo acceden a darle un lugar en la casa nuevamente. Están cansados de su adicción y mentiras y esperan que esta vez no falle. Sin embargo, dura poco su estadía en la casa familiar, ya que por encubrir a su hermano menor, quien tenía un cigarrillo de marihuana, es nuevamente señalado como culpable y expulsado del hogar. Ya no tiene crédito allí y es inevitable preguntarse por qué no dice la verdad, por qué recibe ese castigo en silencio. Expulsado del seno familiar, comienza una secuencia de aparentes desgracias que parecen no tener fin. Walter White pasa a ocupar un lugar paternal en su vida, demostrándole un afecto y una atención que parece no recibir por parte de nadie más.
Sin embargo, es un vínculo ambivalente en el cual hay también maltrato y manipulación. Vemos cómo el señor White, así lo llama Jesse durante toda la serie, lo engaña más de una vez y él ingenuamente cae una y otra vez. Sin familia, sin el negocio que le daba para vivir, sin relaciones y con un trato desigual con el señor White, Jesse transita por la vida como un fantasma. Comienzan a ser habituales las situaciones en las cuales es agredido físicamente, por poner la cara por su socio. Durante toda la serie se lo ve golpeado por puños, palabras y traiciones. Surge la pregunta de por qué sigue ese camino. La urgencia es del señor White y él tiene talento para vivir a su manera. ¿Qué lo impulsa a mantener un vínculo tan esclavizante? ¿Por qué se deja castigar tanto? En un momento todo parece cambiar en la vida de Jesse. Conoce una vecina adicta en recuperación, de la cual se enamora y además recibe la mitad de las ganancias del negocio con el señor White. Entusiasmados junto a su pareja, imaginan una vida en otro lugar, pero deciden drogarse por última vez esa noche. Ella muere ahogada en su propio vómito y Jesse, lleno de culpa, retoma una espiral de situaciones torturantes. Me pregunto por qué ante una posible salida decide arriesgarse y negarse la felicidad. Desde allí en adelante sigue esclavizado dentro de una relación de sometimiento con el señor White, sin rumbo, deprimido y esperando el desenlace final. En 1924 Freud escribe el texto El problema económico del masoquismo, y allí señala que existen 3 tipos de masoquismo. El primero de ellos es el erógeno, que constituye el fundamento de los otros 2 y se define como el placer, el gusto por recibir dolor. El segundo, el masoquismo femenino, dice Freud, el más asequible a la observación y tiene que ver, en el caso del varón, con las fantasías escenificadas o no en las cuales la persona queda en una situación característica de la feminidad, es decir, siendo poseído sexualmente, castrado o pariendo. El contenido manifiesto de estas escenas suele representar el ser azotado, amordazado, ensuciado, etc. El tercer tipo de masoquismo es el moral, y dice Freud, es en algún sentido el más importante. Señala que tiene relación con el sentimiento de culpa inconsciente y que sorprende por su aflojamiento con la sexualidad. Los dolores infligidos en los otros tipos de masoquismo son ejercidos por la persona amada. En cambio, en el masoquismo moral, esta condición parece no ser necesaria, y el sujeto puede recibir su padecimiento tanto de la persona amada, así como de alguien indiferente, por poderes o circunstancias impersonales. Dice Freud, el verdadero masoquista ofrece su mejilla toda vez que se presenta la oportunidad de recibir una bofetada. Volviendo a Jesse, lo que impresiona, como mencionaba más arriba, es la cantidad de sucesos desgraciados que le acontecen. Sin embargo, el personaje parece, parafraseando a Freud, poner la mejilla una y otra vez para ser castigado por el destino. Surge entonces la pregunta, ¿castigado por qué y para qué? ¿Por quiénes? En un primer momento lo vemos expulsado del hogar familiar y queriendo volver. Son sus padres decepcionados ante sus continuas recaídas los que lo castigan abandonándolo. Sin embargo, su padecimiento parece no solo provenir del accionar de sus padres reales. Freud señala que el superyo conservó caracteres esenciales de las personas introyectadas: su poder, su severidad, su inclinación a la vigilancia y el castigo. Más adelante agrega, en el curso del desarrollo infantil, que lleva a la progresiva separación respecto de los progenitores, va retrocediendo la significatividad personal de estos para el superyo. Puede pensarse entonces en un personaje cuyo superyo exigente manifiesta una distancia entre el yo y el ideal que esta instancia encarna. Esta tensión da lugar a un sentimiento de culpa consciente que lo hace vivir atormentado. ¿Es su adicción un anestésico que alivia ese peso en su psiquis? Ante cada nueva recaída, ¿se confirma como un mal hijo? Esta línea de pensamiento que presenta Freud pone el acento sobre un sadismo acrecentado del superyo, que pide castigo para un yo que no alcanza a estar a la altura de las demandas de su ideal.
Paralelamente resalta otro aspecto de la moral que recae también sobre un conflicto entre el superyo y el yo, y que permanece en general oculto para la persona y se lo debe descubrir por su conducta. Esto último se vincula a lo que Freud denominó el afán masoquista del yo, y añade que el sujeto siente una necesidad de castigo por parte del poder parental. Aclara que el poder parental puede manifestarse en el oscuro poder del destino. Cito a Freud. Para provocar el castigo por parte de esta última subrogación de los progenitores, el masoquista se ve obligado a hacer cosas inapropiadas, a trabajar en contra de su propio beneficio, destruir las perspectivas que se abren en el mundo real y eventualmente aniquilar su propia existencia real. En Jesse encuentro este accionar en sus relaciones, especialmente la que mantiene con el señor White. En ella pareciera cubrir esa cuota de sufrimiento y castigo que el superyo tiránico le demanda al sujeto. Instancia psíquica esta que funciona como caldo de cultivo de la pulsión de muerte y que empuja a Jesse a la autodestrucción. Inhibido en su posibilidad de volcar la agresión sobre el mundo exterior, ésta se manifiesta volviendo sobre sí. Pienso que la relación de pareja se hace evidente cómo destruye los sueños e ilusiones que fueron construyendo. La propuesta de hacer un último viaje juntos, inyectándose la droga, creo que grafica bien esta satisfacción a pura descarga pulsional. Me pareció interesante tomar este personaje de ficción, en el que se muestra quizá de un modo algo exagerado, aquello que Freud denominó masoquismo moral, y tenerlo en cuenta para entender algunos fenómenos clínicos, como por ejemplo la reacción terapéutica negativa. También me deja inquietudes y una pregunta abierta para seguir explorando. Si Jesse es un caso extremo, ¿en cada individuo podría existir una proporción variable de sufrimiento que responda a la necesidad de castigo? Bueno, ahí termina. Bien, pasamos al comentario. Bueno, Sí. en principio lo felicito a Enzo por su trabajo. Tuve la suerte de estar en el seminario con él, así que bueno, muy interesante ver digamos, en qué derivó toda su experiencia en el seminario. Lo que resalté para comentar es cómo su trabajo gira en torno de la articulación en relación al tipo de lazos libidinales que establece este personaje, Jesse, con los distintos objetos amorosos como padres, hermanos, el ex profesor, la pareja y también en general, ¿no? Con el mundo. Digamos, él se va centrando en pensar cómo opera el masoquismo moral en la repetición de situaciones en las que siempre se lo encuentra poniendo la otra mejilla. Se plantea en esta dirección cómo opera la instauración de un superyo tiránico, castigador, subrogado de los padres. Un superyo que sería la manifestación de la distancia muy amplia en este caso entre el yo y el ideal, y en esa tensión la aparición de un sentimiento de culpa que lo hace vivir en forma atormentada, ¿no? Y entonces aparece la necesidad de castigo, que tiene que ver con, digamos, en un sentido con el poder parental, y bueno, y el masoquismo empieza a compelir a actuar aún en contra de sí mismo, y bueno, y ahí se ve el tema de la adicción, ¿no? Como eso que a la vez lo alivia del vivir atormentado, pero a la vez expresa esta necesidad de castigo y, digamos, y lo sigue hundiendo cada vez más en esa espiral descendiente, ¿no? Bueno, también, digamos, me interesó esta idea de que hay una cuota de necesidad de castigo que existe en todos nosotros, y me parece interesante pensar cómo se pone en juego el masoquismo moral en relación con ese superyo tiránico que exige gozar en la clínica de nuestros pacientes, ¿no? Cuando los pacientes se exponen a situaciones de dolor, de sufrimiento repetitivamente, llegando a veces al extremo de ponerse en riesgo. También me interesó, digamos, lo que él planteó para pensar el tema digamos, de los ideales de la época, ¿no? Esta cuestión, ¿no?, que uno ve de la hiperexigencia a la que estamos todos sometidos, de hacer muchas cosas y todas hacerlas bien, ¿no? Con cierto criterio de lo que sería el éxito. Y bueno, y en este sentido, entonces me preguntaba cómo operaría el superyo, el masoquismo moral en eso, ¿no?
con un yo muy exigido para estar a la altura de las circunstancias, y bueno, y con estos ideales tan altos que se le hacen difícil al yo poder llegar a cumplir con esos ideales, y entonces cómo se pondría en juego este mecanismo en relación al masoquismo moral. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Tenemos comentarios, felicitaciones, preguntas. Si alguno quiere, yo tengo acá un orden en principio de los comentarios. ¿Le gustaría hacerlas en voz alta, ya que somos pocos? ¿Puede ser? ¿Les parece? Entonces, empezaríamos de acuerdo a nuestro orden con Mabel. Ahora te va a aparecer una cosa de solicitar, reactivar el audio. Ahí está. Bien. Si querés hacer, vos has comentado los 3 trabajos, si querés decir respecto de los 3 y después de un rato volvemos. Bueno, es difícil los 3 juntos, ¿no? Respecto al primero, lo que quería fundamentalmente es preguntar, me dio la impresión, quizás en la escucha se me fue, como que se había implementado un método catártico, entonces la pregunta es ¿por qué no psicoanalítico? ¿No? ¿Por qué sin interpretaciones o qué tipo de intervenciones hubo? Porque me cuesta mucho imaginarme un método catártico en nuestros días, y pienso que sea que uno elija callarse, sea que uno elija hablar, alguna intervención va a tener. Entonces, eso va jalonando lo que la paciente puede decir. No es pura descarga, puro recuerdo, puro enlace, digamos, afecto, representación. El trabajo de Verónica me pareció excelente, está muy bien sintetizado todo el desarrollo que hace Freud en el artículo, y me despisté en un momento si eran 2 casos o eran 2 tiempos del trauma en la misma paciente. Creo que eran 2 tiempos, empecé a escribir el comentario antes de que termine de hablar. O sea, esa posición tan obediente de la paciente, pero que esconde el deseo de ser amada por el padre. Y es interesante también cómo se esconde lo incestuoso ahí. La sexualidad en su forma regresiva. Pero también creo, hubo alguna pregunta que leí en ese sentido, que hay que tomar en cuenta la relación con la hermana, ¿no? Que no es solamente una identificación con la hermana, hay que ver todo lo que es, ahí lo pusieron en términos de complejo fraterno. Y bueno, el trabajo de Enzo también es excelente, o sea, muy, muy bien sintetizado, muy linda la idea de tomar esa serie que creo que todos vimos. Y bueno, en términos, digo, uno desde Lacan le puede dar muchas vueltas a esto, pero la cuestión de la necesidad de castigo y el masoquismo moral me parece interesante para la clínica en general, ¿no? Uno diría un fantasma masoquista que tiene este Jesse, que no es paciente de nadie, pobre. Ahí sí, pobre Jesse, porque si hubiera sido paciente de alguien, quizás puede moverse de esa posición, ¿no? No me acuerdo qué otra cosa había preguntado, porque son muchas cosas que uno escucha. Sí. Pasamos al comentario de Elena, ¿les parece? Volvemos después a nuestros presentadores y después vamos a Nora. ¿Sí? Hola. Sí, ahí está. Uy, para que me parece que te desactive. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo había estado escuchando un poquito con atención el caso de Carlos y pensaba si la anorexia no aparecía en el caso de esta joven que está entre la pubertad y la adolescencia. No me acuerdo exacto qué edad tenía, pero bien adolescente me parece. Si no aparecía como un... ¿Cómo?
Tiene 15 años. Claro, bien adolescente. Si no aparecía como un significante que le daba identidad. Digamos, ser anoréxica para ella era hacer algo. Y me parece que se suma a que es ser algo encima como es su mamá, ¿no es cierto? En esta búsqueda de la identidad en la adolescencia, me parece que la anorexia aparece como una de las salidas posibles. Y yo entiendo, supongo, que lo que, a ver, voy a decir lo que me parece que vos quisiste decir respecto al método catártico, ¿eh? Creo que cuando se trabaja con trastornos de la alimentación hay un primer tiempo en el que se habla donde es necesario que salga, ¿no? Todo esto de lo impulsivo y que después recién se puede empezar a trabajar con lo psicoanalítico. Yo creo que se podría pensar de alguna otra manera, pero bueno, creo que supongo que te haces referencia a eso, no te equivocada. Y bueno, y felicitarte por el trabajo y el resto de los trabajos. Sinceramente, la comparación con Jessie me pareció buenísima porque es más masoquista, no puede ser, pobre muchacho. Y Verónica, tu análisis del texto es tan minucioso y tan seriamente hecho que mis felicitaciones también. Bien, ¿les parece que volvemos un rato a la mesa y luego vamos con Alicia Gómez y Nora? A ver, empezamos Carlos, Enzo, Verónica, empiece el que quiera. ¿No? Sí, creo que Elena pudo poner en palabras lo que yo traté de transmitir con lo que me refería a catártico. Es una primera instancia del tratamiento en el que uno trata de alojar a la paciente, se expone pura queja, pero no pone mucha distancia, muchas resistencias en el tratamiento, y también tenemos las problemáticas de orden clínico que permanentemente la ponen en riesgo. Entonces estamos siempre frente a la urgencia clínica y que pueda realmente encauzarse en el tratamiento. Entonces nosotros trabajamos de una manera en el sentido desde el servicio con pacientes muy graves. Ella viene con antecedente de intento de suicidio, una paciente muy actuadora, en donde primero pueda empezar a tratar de poner en palabras lo que le sucede, poder alojarse en el tratamiento, en el hospital de día, que son las distintas actividades en las cuales se las va incluyendo, y desde ahí darle tiempo para que después se pueda empezar en todo caso a hacer algún tipo de intervención del orden de la interpretación. Por eso yo dije catártico, porque primero es alojarla. Bien. Y yo, perdón, ¿no? A mí que me tocó comentar el trabajo de Carlos, tenía, bueno, como esta idea también de lo que dijo Elena, ¿no? Leyendo el trabajo de Carlos, me imaginé que iba por ahí la cuestión, ¿no? Como una cuestión, digo yo, más bien como estratégica dentro del tratamiento. Pero entiendo también lo que dice Mabel, ¿no? Por ahí en cuanto al silencio y a darle lugar a la paciente a que hable, pero bueno, me pareció que lo decías como en esa línea, pero también te lo quería preguntar, ¿no? ¿Cómo pensabas ahí el método catártico, ¿no? Yo lo recuerdo por ahí como algo más de recrear la situación traumática para que se pueda lograr una descarga, ¿no? En principio es alojar la descarga. También se juega esto de la identificación y de la simbiosis con la madre, de la cual no se puede separar. La madre viene al servicio y se queda sentada afuera toda la mañana. Hay que trabajar eso muy lentamente, porque en cuanto aparece la sombra de la posibilidad de separación de la madre, la paciente recrudece en su cuadro. Y hasta ahora las intervenciones son más bien de aclaración y de confrontación, más que de interpretación, porque está el riesgo del pasaje al acto al interpretarla, en lo que tiene que ver con su historia personal. Por eso nos vamos manejando por capas. Yo lo definiría Sí. en esos términos. Tal cual. Eso creo que me parece que se desprende de tu trabajo, ¿no? Porque yo apuntaba también a las preguntas que te haces, y son preguntas por el sentido de los síntomas de la paciente, ¿no? Que me parecieron re valiosas, están buenísimas.
Gracias. Bien. Bueno, yo le quería contestar a Carlos que en el comentario que me hizo me preguntaba, y muy bien acotado, sobre que no aparecía la madre en ningún lado. Y bueno, le quería comentar que justamente la madre, digamos, es una persona que en la vida de ella es importante, digamos, en general en forma disruptiva, pero en estas escenas en particular lo que suele pasar es, en las escenas de violencia con el padre, es que ellos hacen como un frente común. Entonces, en esta escena en particular, yo le pregunté por el lugar de la madre, y ella me comentó que ella miraba y en realidad como que acompañaba lo que estaba haciendo el padre, ¿no? Con respecto a su hermana. Digamos, ese era su lugar. Y también, bueno, tuvo, ella que era la más chica, ¿no? Es la más chica de las hermanas, fue la que tuvo que intervenir de alguna manera para que frenar esa situación de violencia. Pero en general pasa esto, ante la violencia digamos, que se presenta como del padre, en realidad es una violencia de ambos porque la madre está sosteniendo también. Y es cómplice de alguna manera, ¿no? Con esto de ser testigo pasiva, activa. Bien. ¿Algún otro comentario? Yo mientras estoy sacando fotos a nuestros participantes. ¿Algún otro comentario que quieran hacer los panelistas o volvemos? A mí me parece, solo una cosita agregaría. No, déjenla, Alicia y Nora. Déjenme, por favor. No, solo me parece que esto del método catártico, que creo que trae solo con su nombre ya mucha discusión, me parece que cuando Carlos lo nombra como momento de alojamiento suena de otra manera, ¿no? Suena de otra forma, es más fácil para nosotros entender qué es lo que se está buscando. Alojar, se puede alojar, el espacio aloja, las palabras alojan. Bueno, quería decir eso. Bien. Yo creo que por ahí, tal vez, intenté utilizar la terminología del momento en el que estaba citado de los textos de Freud. Exacto, Y está tal vez perfecto, no se entendió por eso. Está perfecto, sí, sí. Bien. Bueno, Alicia Gómez, a ver. Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Si querés, ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Sí. Bueno, buenos días. Felicito a los autores de los trabajos muy interesantes. Bueno, mi acotación había sido en relación al trabajo de Verónica sobre el complejo fraterno, trabajado tanto por Luis Canciper y que se deriva del trabajo de Freud sobre pegan a un niño, ¿no? Obviamente Freud no llegó a trabajar lo fraterno, pero acá se presenta en el caso de Paula, bueno, toda una dinámica en relación a estas tres hermanas, ¿no? Ella que queda como capturada, como cautiva de estos padres, de este padre además intolerante, en la casa. Las otras se van y ella queda ahí como chivo emisario de esta conflictiva, ¿no? Que, bueno, desarrolla, Canciper dice que el complejo fraterno es estructurante del psiquismo, junto al complejo narcisista y al complejo de Edipo. Digo, es por ahí interesante estimular quizás la lectura de este autor tan preciado, ¿no? que contamos en la Argentina, que, bueno, continúa estos pensamientos de Freud. Bueno, era esto. Gracias. Nora. No, le quería decir gracias por el aporte, voy a buscar el autor. Gracias.
Bueno, digamos, yo conozco los 3 trabajos porque fueron producciones de seminarios en los que fui docente. Entonces, parecía que me costaba más escuchar lo que ya conocía que por ahí lo nuevo, que era algún comentario. Pero bueno, creo que por ahí lo que dije, voy a ver si lo recuerdo, no sé. Por supuesto me parecen preciosos los 3 trabajos y los felicito. En primer lugar, el trabajo de Carlos. Carlos está abordando el psicoanálisis, porque en verdad su práctica tiene que ver más con la práctica médica, la práctica psiquiátrica, ¿no? Y creo que efectivamente usar la palabra catarsis tenía que ver con justamente esos primeros trabajos de Freud y la aplicación de esto, ¿no? Entiendo también el comentario de Mabel, porque sabemos que alojando, dando lugar, bueno, esto también es parte de lo que llamamos un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Es decir, escuchamos y vamos participando de distintas formas. No es la interpretación simbólica la única manera de participar, de, digamos, conducir un tratamiento analítico, ¿no? Y por supuesto que en cualquier tratamiento analítico también hay algo de lo que podríamos llamar catártico, ¿no es cierto? Lo cual no contraría, ¿no es cierto?, lo que es un tratamiento psicoanalítico. Esto por un lado. Por otro lado, me pareció importante del trabajo de Verónica, todo, en principio, en el comentario de Carlos estaba la mención, a ver, no me acuerdo, ahora no me acuerdo qué fue lo que puse. ¿Querés leérmelo, Vero? Vamos para atrás. Pues me parecía muy importante esa observación. Sí, esperá que hice tantas notas. Mientras tanto, si querés, vamos al de los malos tratos laborales, que fue la otra cosa. Ah, sí, sí. 1201. Este era el comentario que me gustaba hacer. Que Carlos entendía en este comentario que hacía al trabajo de Verónica, que esto de pegan a un niño podemos leerlo como un fantasma bastante universal en los relatos que hacen los pacientes de situaciones abusivas, siempre a manos de alguien en una posición de superioridad en relación al hablante, ¿no? Bueno, esto parece ser un fantasma que podemos encontrar en el relato de, yo diría, la mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, este comentario me parecía muy importante. Y la otra cuestión del trabajo de Enzo, que me parecía también muy importante, era esta mención que él hace, es el artículo de Freud, ¿no es cierto?, sobre las 3 formas de masoquismo, pero al resaltar esta cuestión del masoquismo moral, esto lo dice Freud, ¿no?, que no hace falta que alguien amado ponga en juego ese dolor para el sujeto, ¿no? ¿Y por qué me parece importante? Porque muchas veces se confunden los planos que tienen que ver con el amor, el deseo y el goce pulsional, ¿no? Y en la clínica lo que vemos es que no hay conjunción necesariamente de estas 3 cuestiones. Entonces, esto me parece importante
en el subrayado del trabajo denso. Bueno, muchas gracias, y preciosos los trabajos y la organización de la jornada. Bien. Natán, ahí estás. Estoy, si da Ok. el tiempo, sí. Sí, Bárbaro, no, sí, yo si para querés hacer el agradecer. comentario, tenemos 20 minutos Sí, más o menos. bárbaro, Sí. entonces es para agradecer los trabajos, es muy lindo escucharlos y no hay forma, igual que cuando uno habla de un paciente, en 10 minutos, 15, nosotros somos más complicados, para que alguien pueda decir algo de nosotros en breve, siempre desborda algo. Y hablar de desbordar, quiero, entonces, en el primer trabajo de Carlos, yo creo que Abril desborda la capacidad de Freud de tomar de palabras de Freud de ese año todo su cuadro, obviamente, lo mira tratando de hacer fuerza, pero bueno, hay cosas que no terminan de encajar bien. Hoy tenemos más terminología para poder pensar. Y, por ejemplo, bueno, Alicia hablaba de Canciper. Canciper tiene también una palabra que a mí me gusta en un artículo que habla de la espesura psíquica de ciertos pacientes, que no poseen esa espesura psíquica, que lo que se va a referir es parecido acá, es en relación al depósito de representaciones de las cuales se tiene para poder formatear las excitaciones, ¿no? Y entonces ya no estamos en el tema de la doble conciencia que en un momento menciona, que lo menciona Breuer cuando trata de pensar qué le pasa a Ana, pero después es algo que cae conceptualmente para pensar un poco cómo es el aparato psíquico de esta chica, bastante endeble, bastante con poca espesura para poder tramitar excitaciones que quedan a veces separadas. Y late en el trabajo un tema, una concepción sobre el concepto de trauma, acorde a momentos de Freud, donde nosotros pasamos del concepto de trauma como un episodio concreto, alguien le tocó la cola o alguien le dijo algo, al concepto de trauma cuando con la realidad no hay un aparato para poder de alguna manera ir representándola. Entonces ya no es un trauma, sino que hay toda una relación traumática con la realidad, que es la que estás tratando de ordenar y organizar, y hablar organiza y ordena, porque se crea un discurso, que ya son representaciones. Pero bueno, estaría para mucho más, unas palabritas en relación al tema de pegan a un niño. Da para pensar cómo sería pegan a una niña, porque cierra con ciertas cosas de varón, pero y con la mujer, yo haría hincapié en ese trabajo en relación a que los componentes, los componentes edípicos incestuosos, quizá uno lo piensa desde Tótem y Tabú para decirlo en forma irónica, no son tan problemáticos. Si alguien dice, ¿cómo no es problemático lo incestuoso? Y Freud va a decir en Tótem y Tabú, y no es muy problemático. El único inconveniente es que está casada. Y entonces los componentes incestuosos traen parricidio. Y ahí se vuelve el problema. Y ahí tenemos el tema de cómo se paga con culpa. En la fantasía de masturbación hay un asesinato, porque para poder estar con esa mina hay que liberarla del ogro que representa con quien está. Y entonces me parece que haría un poco hincapié en eso. Y en cuanto a, yo reconozco que yo vi episodios por separado, que la serie la conozco, pero no lo vi. Me pareció riquísimo, y lo que iba a agregar, creo que Nora lo dice en relación al goce. No nos olvidemos que Lacan nos enseña que muchas veces el goce es pensamos que está disfrutando cuando en el fondo está encubierto, y que el goce es una quinta columna, labura para la muerte, ¿no? Es un infiltrado, porque uno piensa, qué bien que la estamos pasando, dame otra porción, qué rico que es la torta, dame otra porción. Y entonces uno dice, ¿para quién labura ese disfrute de la torta? Y labura para la muerte, y lo pones en lo que contaste de la serie, algunas partes conocías y otras no, lo pones en eso muy claro, en eso, sobre para quién trabajan algunas cuestiones del goce, aunque va disfrazado, ¿no? Nos disfrazan. Nos disfrazan mucho. Ayer, lamentablemente, se impidió una ley que tenía que ver con ponerle un coto al goce del azúcar, ¿no? Y te dice, siga gozando sin saberlo. Y al no saberlo, seguimos trabajando para la muerte. Que tratás de mostrarlo en la serie, en lo que le pasa a esta persona. Pienso verla completo después de eso, rapidito. Gracias. Muchas gracias, en serio. Gracias por el comentario. Creo que lo que vos traés me parece que yo intenté como resaltarlo en esta escena donde, ¿no?, él tiene su parte
de lo que habían producido con el señor White, ¿no? Y tiene una cantidad de dinero enorme, como no había tenido antes, y tiene una novia a la que quiere mucho, y deciden ahí hacer un, entre comillas, como un último viaje, ¿no? Y inyectarse por última vez, ¿no? Y bueno, ahí es donde termina perdiendo Claro. mucho de lo que había construido, ¿no? Ahí El empieza último su viaje debate. se literalizó ahí, porque la chica Sí, hizo el exacto. Sí, último viaje, ¿no? sí, dale, es Sí. otra porción, que estaba tan rica, dale la última, comete Es una esto más. que vos ¿No? señalás en relación al goce, exacto, sí. ¿Eh? Ujú. Gracias. Bien. ¿Algo más que quieran comentar nuestros panelistas? Sí. A ver, Mónica, perdón, le vamos a dar la palabra a Mónica primero y después ustedes me dicen, dale, dale. Voy a tomar como una cosa más general, ¿no? Que es algo que a mí como docente me preocupa mucho, que es ese forzamiento que habló Natán, como de hacer encajar, ¿no? Los ejercicios de aplicaciones clínicas a los textos que se van trabajando en cada seminario, a mí me parece como de una pertinencia epistemológica, ¿no? Fundamental, como tener en claro de qué recursos teóricos disponemos en cada momento y no mezclar con todo el resto. A mí me parece que en ese sentido cada uno de los trabajos ha tenido ese cuidado, ¿no? Justamente de a ese marco que es lo que se trabajó en cada seminario, que no es la presentación de un caso para supervisión, sino que es la aplicación, ¿no? Como un ejercicio. En ese sentido, obviamente, no solo faltan todas las teorías pulsionales que vinieron después, las teorías del aparato psíquico, la sexualidad infantil, hay un montón de cosas que en cada momento, en cada materia, todavía no están planteados, ¿no? Y en ese sentido, ya que aprovecho a los compañeros docentes, ¿no? Primero por estimular a los alumnos a escribir, porque todos pensamos en la escuela que la escritura es un momento de la formación, ¿no? Que hace a ese momento a solas, ¿no? Cada uno con sus pensamientos para poder volcarlo, y que después sigue siendo parte de la evolución profesional de cada uno. Bueno, les agradezco por este estímulo vivo, ¿no? Que sigue en la escuela y que sigamos teniendo jornada para mucho rato. Bien, gracias, Mónica. ¿Quieren comentar algo los panelistas? Por ahora no. Bueno, entonces me voy a dar, yo quería decir algunas cosas, ¿no? La primera, en este nexo que hicieron con el mundo laboral, ¿no? Yo pensaba que si vamos como al mundo del cine, sobre todo al cine americano, que además es el modelo de gestión laboral que adoptan las multinacionales, ¿no es cierto? Más bien la ideología norteamericana y demás, hay una gran idealización del jefe sádico. Ahí nosotros tenemos el sargento sádico, el jefe del servicio de medicina sádico, el profesor sádico, pero que en el fondo es bueno y quiere tu propio bien, ¿no? Y ahí está la trampa un poco, ¿no? Pero que digamos, es un modelo que está reivindicado desde el establishment, ¿no? Como cierta idealización del sometimiento masoquista a un sádico que en el fondo, perversamente, es bueno, ¿no? Y que desde ese punto de vista está casi como institucionalizado, ¿no? Ese tipo de maltrato que luego nosotros recibimos en nuestros consultorios, ¿no? Y se llama el camino al éxito, no se llama masoquismo moral, para la multi, digamos, ¿no? No para nosotros. La otra cosa que me pareció interesante, bueno, todo me pareció sumamente interesante, ¿no? Pero bueno, como recortando algunas cuestiones, es en la paciente de Carlos, ¿no? Que yo me preguntaba un pequeño dato, ¿no? De cuando uno ve chicos que sufren algún tipo de abuso. Nosotros sabemos que la chica esta se baja del colectivo
Y lo que yo no sé, por ahí vos lo sabés o por ahí no lo sabemos, es si lo contó a alguien esto, ¿no? Que es un paso muy importante para mí en cuanto al destino de esos abusos en el psiquismo de un chico, ¿no? El hecho de que si se lo puede contar a alguien, si ese alguien lo puede ayudar en ese momento, después te lo puedo contar a vos, por suerte, ¿no? Pero digo, sobre el pucho, digamos así, ¿no? En el momento no se lo contó a nadie. Claro, digamos que en ese aspecto de no contarlo a nadie, contribuye mucho a que eso quede coagulado como una escena de trauma, ¿no? Vieron que se cumplieron hace poco, unos días, 15 años de la ESI en Argentina, de la educación sexual integral, que yo creo que es un dispositivo además protector. Esta chica, bueno, se quedó paralizada, se asustó, pero yo creo que el ejercicio de la educación sexual integral ayuda por ahí al poder defenderse, al poder hablarlo, a poder identificarlo más, ¿no? Como una situación de abuso, pero sobre todo quizás el que no haya habido, seguramente a lo mejor no había un entorno que permitía eso, ¿no es cierto? Para que la chica lo hable y Nora. No, lo único que quería agregar es que sí, por supuesto, el valor de la educación sexual, pero también sabemos que lo que va del lado de la pulsión no tiene palabra, ¿no? Es difícil, poner palabra, y lo que opera es esa descarga directa, ¿no? Como en arco reflejo, entre el estímulo y la descarga. Digo, ¿no? Que sí, me parece muy valioso, pero hay algo que por más educación sexual que tengamos, seguimos observando chicos, digamos, abusados, ¿no? O corrompidos. El otro día me gustaba la diferencia que hacía Silvia Amigo entre abuso y corrupción, ¿no? Señalando que la corrupción implica, sí, el abuso, pero donde el chico señala el placer, digamos, que surgió a partir, o en todo caso la búsqueda a posteriori de esa misma experiencia, ¿no? Y bueno, la cuestión del masoquismo siempre nos interpela, porque parece, bueno, Freud lo dice, ¿no? Parece contrario, uno busca el placer, no el sufrimiento, pero es enigmático esto, ¿no? De la búsqueda del dolor. Pero bueno, esto quería decir, perdón la interrupción. No, yo lo planteaba en el sentido de que en este momento existe una mayor posibilidad de identificar lo que es un abuso, mayor apropiación del cuerpo, ¿no? Y que me parece importante sobre todo para la población infantil, más allá que los abusos, bueno, siguen estando, ¿no? Pero en el caso de esta chica, el hecho de que se lo haya callado alimentó, desde mi punto de vista, mucho, porque uno ve la diferencia entre los chicos que lo pueden contar, los que se pueden defender, ¿no? En relación a una situación de abuso. Yo he visto pacientes que por ahí cuando eran un poco más grandes enfrentaron al abuelo y le dijeron no me tocas más, o digamos, ese tipo de posibilidad ayuda un montón, ¿no? Para salir de la situación abusiva, ¿no? En ese sentido. Sí, es cierto, pero justamente, ¿no? Lo que vemos es que la denuncia es bastante a posteriori. Lo vemos inclusive en los casos de pedofilia en la iglesia y todo eso, ¿no? Como esto sale mucho tiempo después, cuando el aparato psíquico por ahí tiene otras condiciones, ¿no? Bien, nos quedan 5 minutos, son para nuestros panelistas y luego nos van a trasladar a la sala principal. ¿Algo que quieran comentar, preguntar?
Por mi parte, solo agradecer, ¿eh? Muchas gracias. Es una experiencia siempre enriquecedora compartir con los compañeros y bueno, eso, y la alegría de estar también con gente con docentes con los que uno estuvo también pensando, ¿no? Y recibir, qué sé yo, siempre nueva información, como este autor que a mí me sugirieron, que yo no lo conocía, así que bueno, muchas gracias. Bien. Perdón, Valeria, ¿vos querías decir algo? Perdón que interrumpo a los otros dos panelistas antes. A ver. Bueno, perdón, me quedé pensando en algo. Bueno, muchas gracias por los trabajos y por compartir, la verdad que sí fueron interesantes. Quería comentar algo nada más que me quedé pensando de Abril, en esto que dicen de que no contó, y pensaba que por ahí se le debe hacer difícil porque no tiene, digamos, no tenía quien contarle, ¿no? Esta mamá competía con ella, tiene un novio de 24, digamos, le disputa el lugar, no le hace el lugar, entonces debe ser muy difícil a quién contarle, ¿no? El padre ausente, entonces dije, qué bueno que encontró este lugar con Carlos. Eso, ¿no? Bien, gracias. Bueno, Carlos, vos ibas a comentar algo, Enzo. Sí, solamente palabras de agradecimiento por las observaciones y por permitirme así compartir el trabajo que va surgiendo con el aprendizaje y lo que uno va recogiendo de cada uno de ustedes que saben mucho y uno lo respeta mucho, y desde ahí ir formándose y empezar a pensar a los pacientes de otro lugar. Así que muchas gracias a todos. Bien. Enzo. También me sumo a los agradecimientos, de verdad, digamos, es una instancia difícil, ¿no? Por ahí escribir, intentar articular algo, y más difícil aún es animarse a leerlo frente a los docentes, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me despierta cierto nerviosismo, y también, por el otro lado, está muy bueno escucharlos y recibir comentarios positivos y elogios, así que les agradezco también digamos, por cómo fue la dinámica, y por la posibilidad del intercambio, y bueno, por lo que se pudo compartir. Así que les agradezco mucho. Bien. Bueno, yo quería destacar también, antes de que nos transporten, ¿no? El valor de los comentarios, ¿no? Que Mabel lo puso en un momento, ¿no? En el chat. El hecho de que, digamos, pensamos que para la formación es muy importante esto de que ustedes escriban, presenten, reciban preguntas y también vayan generando así como el hábito de comentar trabajo, porque eso, digamos, amplía mucho como la capacidad de pensamiento, de análisis, demás, ¿no? En relación a todos somos profesionales acá, ¿no? Es decir, todos estamos, algunos con más experiencia, canas, etcétera, pero digamos todos trabajamos en lo mismo, entonces es muy importante este tipo de intercambio horizontal entre todos, ¿no? Sin duda. Y es un modo también de seguir lijando el super yo, que siempre necesita estar permanentemente erosionándose, porque compartir con otros es poder pensarlo, profundizar, cuidarnos del super yo, y eso es permanente en todos lados, en toda institución. ¿Qué van a decir? ¿Cómo me van a ver? ¿Qué van a opinar? Y necesitamos todo el tiempo la lija. A veces hay que hacer lija más gruesa, a veces más fina, pero el super yo no hay que dejarlo en ese sentido, que domine. Sí. Y estos son actividades al servicio de eso, ¿no? Me parece que es compartir entre todos. Sí. Mónica. Yo no quiero perder la oportunidad también de que este clima amigable de intercambio es el clima de la institución, ¿no? Que quizás, bueno, entre la virtualidad, lo pesada que es la formación y que a uno no le queda ni un minuto para otra cosa, quizás ustedes todavía no lo han disfrutado. Bueno, es una propuesta, una invitación para que una vez que terminen la formación se queden en la institución, donde, bueno, seguimos aprendiendo todo el tiempo, todos de todos. Sí. Algunos de ustedes estuvieron en el edificio, yo los recuerdo. Lograron Sí, yo disfrutar estuve, un poco de la casa, ¿no? Sí. Bien. Antes de Espero que venderlo. volvamos el año próximo.
Sí, ¿no? ¿Ah, sí? Bien, ok. Espero. Esperamos que espero. sí, esperamos que sí. Bien. Verónica, Sí. transmití a toda la Secretaría Académica felicitaciones, salió buenísima la jornada y los trabajos de los alumnos, la verdad que para sacarse sombrero, así que felicitaciones a los alumnos y a la Secretaría Académica. Muchas gracias. Y nosotros la verdad que los trabajos de nuestros alumnos los guardamos un montón, porque son, incluso yo voy a confesar que a veces a los alumnos de los seminarios siguientes les leemos fragmentos de los trabajos de ustedes y demás, porque es un estímulo para ellos y porque están muy buenos muchas veces, ¿no? Pero además para que vean cómo se puede escribir y cómo se puede hacer, ¿no? Así que quedan así, nos quedan todos en carpeta. Bien, bueno, nos están por llevar, no sé si alguien quiere agregar algo más porque en cualquier momento se corta, pero bueno, en fin. Nada, aplaudamos acá. Aplaudamos acá si quieren, ¿sí? Después van a tener otro aplauso igual, ¿eh? Pero bueno, Bravo, bravo. aparecieron todas las... Bravo. Faltaba saber de qué signo es abril, así podemos entender más el tema. Sí, sí. No, nosotros decíamos, fuimos armando las mesas por las lógicas, ahí nos están llevando ya creo, Sí. y decíamos, este era el grupo de los sufriditos, porque eran todos... Sí, tal cual, muy bueno. No sé si tenemos que salir nosotros, creo, o nos van a... Se le reintegrará la sesión automáticamente. Ah, bien, porque a mí dice salir de la sala para grupos reducidos. Nos van llevando... No, pero ellos nos van a sacar. Hay una cuenta regresiva ahí, en segundos. Sí, hay una cuenta regresiva y ahí nos llevan. Ahí nos llevan. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vero, Toda por la coordinación. participación, Gracias. Bien. Muy buena coordinación, Vero, como siempre. Muchas gracias.